Los camiones salieron de una bodega oculta entre las montañas de Sinaloa a las 2:47 de la mañana. No había escolta oficial, no había luces. Solo un camino de tierra, 3 vehículos blindados y 9 maletas negras con una sola misión: cruzar la frontera antes del amanecer. Cada maleta contenía exactamente $1.000.000. Dinero en efectivo, sin marcas, sin rastros. El envío debía ser rápido, silencioso y sobre todo, invisible. No era droga. No era oro. Era algo más peligroso: dinero líquido destinado a comprar lealtades en el norte. Sheriff locales, inspectores fronterizos, candidatos corruptos. Todos ellos ya habían recibido su parte, todos habían jurado silencio. Pero algo falló. A solo 3 kilómetros del cruce, uno de los vehículos se detuvo en seco. El motor no falló. No hubo disparos. Simplemente se quedó quieto. Cuando los otros regresaron para ver qué pasaba, el conductor estaba inconsciente y una maleta había desaparecido. No hubo rastros, no hubo huellas. Solo una nota escrita a mano pegada en el parabrisas. Bienvenido de nuevo. El juego ha comenzado. La noticia llegó a El Chapo antes del amanecer. No levantó la voz, no preguntó detalles. Solo hizo una llamada. La voz al otro lado de la línea era grave, conocida y resentida. Te advertí que no podías enterrarme vivo. El hombre al otro lado había sido su socio una vez. Había pasado 10 años encerrado por traición. Pero fue liberado 24 horas antes del robo. ¿Coincidencia o advertencia? Nadie lo sabía. Todos lo sospechaban. En Sinaloa, cuando el dinero desaparece, no se llama a la policía. Se llama a los fantasmas. Y el Chapo no cree en la justicia, cree en la venganza. Y esta vez, la venganza venía en tren. No fue un robo. Fue una firma. Así definió el Chapo el mensaje que le dejaron. Porque cuando se roba dinero del cartel, se firma una sentencia de muerte, con sangre. El amanecer tiñó de naranja los campos del norte de Sinaloa mientras los hombres de confianza de El Chapo revisaban cada palmo del camino. Los motores aún calientes de los 3 vehículos blindados eran lo único que quedaba de una operación perfecta, arruinada por un solo detalle. Faltaba una maleta. $1.000.000 había desaparecido en la noche, sin testigos, sin rastros, sin disparos. Pero lo que más les inquietaba no era la pérdida del dinero, sino la nota: el juego ha comenzado. El Chapo, sentado en su rancho de Badiraguato, no levantó la voz. Solo pidió una lista. Quiero los nombres de todos los que sabían de este envío. Su sobrino, Isidro, entregó el informe: 17 personas. Conductores, cargadores, coordinadores, contactos fronterizos. Pero uno llamó la atención. Ángel Zamora, el hombre que había salido de prisión 24 horas antes del robo. Viejo conocido. Vieja deuda. Vieja traición. Él sabe lo que significa esa nota, murmuró el Chapo. Solo un traidor juega con fuego tan cerca de casa. Zamora había sido su hombre de confianza en Arizona antes de ser arrestado. Fue condenado por tráfico, pero se negó a hablar. 10 años sin romper el silencio. El Chapo respetó ese código. Pero ahora, libre y vinculado al robo, todo olía a venganza. Mientras tanto, en un motel olvidado de Sonora, Zamora miraba desde la ventana. Tenía en sus manos un viejo mapa ferroviario y una foto borrosa de las 9 maletas. En su cuello, una cadena oxidada con una cruz pequeña. Todo lo que me quitaron, ahora me lo devolverán, dijo en voz baja. El juego apenas había comenzado. Y en Sinaloa, cuando el juego empieza, no hay reglas. Solo muertos. Las cámaras vieron todo, menos al que más importaba. Porque en Sinaloa, la ausencia también puede ser una señal. Y a veces, el que no está, grita más fuerte que el que dispara.
Los agentes infiltrados del cártel revisaron cada segundo de la grabación de seguridad del almacén donde las maletas fueron cargadas. 8 maletas aparecen. 8 maletas se cuentan. 8 maletas suben al camión. Pero en el momento exacto del cierre, un corte de 5 segundos. Y cuando la imagen vuelve, hay un ángulo muerto. Nadie entra. Nadie sale. Pero falta una maleta. Las cámaras están limpias, dijo el técnico. ¿Limpias? El Chapo lo miró sin parpadear. Están editadas. Aquella afirmación bastó para que los jefes de zona entendieran, no fue un error. Fue un mensaje cifrado. Un profesional. Alguien que conocía el sistema. Y eso significaba una cosa, el enemigo no estaba fuera, estaba dentro. En Culiacán, el sicario conocido como el Botas recibió una llamada. Nadie hablaba. Solo música. Un corrido antiguo que hablaba de traición y tumba sin nombre. Reconoció la melodía al instante, era la canción favorita de Ángel Zamora antes de ir a prisión. Mientras tanto, Zamora cruzaba a pie una antigua vía ferroviaria al norte de Hermosillo. En su mochila, no solo llevaba dinero. Llevaba un diario. Con nombres, coordenadas, claves y venganzas pendientes. ¿Te acuerdas lo que me dijiste antes de que me arrestaran, Chapo? Murmuró mientras anotaba algo. El que roba al patrón, muere pobre. Pero el que guarda silencio, muere solo. Zamora no planeaba morir. No todavía. Su plan era más grande. Las cámaras no lo habían visto porque él nunca estuvo allí. Fue otra mano la que robó. Y esa mano estaba más cerca del Chapo de lo que él mismo sospechaba. En ese instante, una notificación llegó al teléfono encriptado del jefe del cártel, una foto antigua. 3 hombres en una celda. Uno de ellos era Ángel. Otro, era un miembro activo del círculo interno de Guzmán. La traición tenía raíces profundas. Y el silencio, ahora, comenzaba a hacer más ruido que las balas. No siempre se necesita luz para ver el camino, a veces, basta conseguir el miedo. La investigación se volvió una cacería de fantasmas. No había huellas digitales. No había testigos. No había imágenes. Solo un eco constante en los pasillos del poder de Sinaloa. Zamora está vivo, y no está solo. El Chapo ordenó cerrar los accesos a las bodegas de Nogales y Sonoita. Ningún camión entraría ni saldría sin revisión. Cada conductor debía mostrar su rostro, y cada ruta fue desmantelada, pieza por pieza. Pero aún así, los dólares seguían desaparecidos. Como si se hubieran esfumado entre los rieles del desierto. Una noche, en un paraje al sur de Altar, 2 hombres encontraron algo en medio de la arena, una mochila desgarrada con símbolos escritos en sangre seca. Dentro, un viejo mapa ferroviario con fechas marcadas y una fotografía rota por la mitad. En ella, Ángel Zamora con un niño pequeño a cuestas. Nadie sabía que había tenido un hijo. Pero el Chapo sí sabía leer entre líneas. No busca dinero, murmuró mientras sostenía la foto. Busca a alguien. La paranoia creció. Las sombras comenzaron a tener nombre. El contador del cartel, el zurdo, desapareció al amanecer. Su coche fue encontrado con la radio encendida, sonando el mismo corrido que días antes Zamora había hecho escuchar. No había señales de lucha. Solo una bala en el asiento del copiloto, y un sobre con una palabra, silencio. Mientras tanto, Zamora contactó a un antiguo enlace en Ciudad Juárez, una periodista exiliada llamada Lilia Beltrán. Ella había sido la única que creyó su versión cuando fue incriminado años atrás. Zamora le envió pruebas cifradas, grabaciones, pagos ocultos, ubicaciones de túneles. Y algo más, una copia de los libros contables del cartel. Lilia entendió de inmediato, eso no era venganza. Era exposición. Zamora no solo quería ajustar cuentas. Quería dejar al cartel desnudo,
frente al mundo. Y al otro lado de la frontera, en una oficina en Laredo, un agente de la DEA abrió un sobre anónimo. Dentro, había una llave USB y la otra mitad de la foto de Ángel con su hijo. Hay enemigos que no cruzan la frontera con armas, sino con verdades. El correo anónimo enviado a la oficina de la DEA no fue ignorado. Al contrario, provocó una reunión de emergencia. El agente Robert Audoraro, veterano en operaciones contra el cártel de Sinaloa, abrió el archivo de la memoria USB con la respiración contenida. Ahí estaban, rutas, nombres en clave, pagos ilegales, coordenadas de túneles, y una lista negra firmada con una palabra, Zamora. Mientras tanto, del lado mexicano, el Chapo reunió a su círculo de confianza en una hacienda protegida en Badiraguato. Su voz, usualmente serena, retumbaba con rabia contenida. No vamos a dejar que un hombre destruya 20 años de imperio. Ordenó rastrear cada contacto de Zamora, cada lugar donde alguna vez respiró. Pero lo que no sabía era que Zamora ya no era un lobo solitario. Había despertado a otros que, como él, habían sido olvidados por la maquinaria del cartel. Ex sicarios, mulas que fueron traicionadas, familiares de los caídos. Todos con una cosa en común, sabían algo que podía hundir al imperio. En una gasolinera abandonada cerca de Agua Prieta, un dron sobrevoló el sitio. No fue militar. Fue civil. Y transmitió en directo al canal privado de Lilia Beltrán. Ella ya no era solo una periodista, era una aliada. En la grabación, se veía un convoy de camionetas blindadas sin placas, cruzando sin detenerse hacia una ruta secundaria. Esa ruta no estaba en ningún mapa. Solo en la cabeza del Chapo y sus arquitectos. Pero ahora, esa información también la tenía la DEA. El agente Alvarado tomó el teléfono. Lo encontré, dijo. ¿A quién?, preguntaron desde la central. Al que no estaba muerto. Zamora, desde una habitación oculta en Chihuahua, observó el avance de todo. La tormenta se acercaba. Pero él no planeaba esconderse. Planeaba mostrar lo que nadie se había atrevido. Y mientras los cañones se alistaban, en las entrañas del cartel comenzaba la verdadera grieta, la desconfianza. Porque en un mundo donde todos espían, el que guarda silencio, reina por unos minutos más. A veces, un susurro derriba más muros que una bala. La voz de Zamora resonó por fin en un lugar inesperado, un canal pirata de frecuencia corta que cruzó la frontera y llegó hasta una radio comunitaria en El Paso. Su mensaje era simple, crudo y directo. El dinero no se perdió. Se enterró. Y yo tengo el mapa. En cuestión de minutos, los teléfonos de la DEA, el FBI y hasta del ejército mexicano comenzaron a sonar sin cesar. Nadie sabía si era un montaje, una trampa o una confesión. Pero todos sabían que el juego había cambiado. Mientras tanto, el Chapo, desde un búnker improvisado en la Sierra Madre, recibió el mensaje por medio de una frecuencia interna. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego, murmuró. Zamora no solo quiere venganza, quiere legado. Ordenó silenciar todas las rutas digitales. Nadie hablaría por radio. Nadie usaría celular. Volverían a los métodos antiguos, papel, tinta y mensajeros a caballo. Pero la paranoia ya se había sembrado. En Culiacán, varios operadores clave del cartel comenzaron a recibir mensajes codificados con frases que solo ellos y Zamora podían entender. Viejas claves de misiones fallidas, nombres de familiares muertos, ubicaciones olvidadas. Era como si los fantasmas del pasado regresaran a cobrar una vieja deuda. Uno de los sicarios más antiguos, conocido como el Mono, decidió actuar por su cuenta. Convocó a una reunión clandestina en una iglesia abandonada, donde prometió revelar la verdad detrás del último cargamento de dólares que desapareció antes de cruzar la frontera. Pero lo que encontró fue una nota en el altar. Demasiado tarde. Ya hablé por ti. Al mismo tiempo,
en Washington, el agente Alvarado recibía una copia física de un diario firmado por Zamora. Dentro, no solo estaban las rutas de transporte, sino también transcripciones de reuniones internas del cartel, contratos falsificados, y lo más inquietante, la firma de un político estadounidense. La tormenta no era solo mexicana. Ahora tenía eco en el norte. Y mientras todos buscaban el dinero, nadie se daba cuenta que el verdadero valor estaba en las palabras que aún no habían sido dichas. Puedes quemar los papeles, enterrar los cuerpos, pero hay nombres que se niegan a morir. El sol caía sobre el desierto como un juicio eterno. A lo lejos, una caravana de vehículos sin placas avanzaba por un camino de polvo, guiada por un hombre con sombrero beige y mirada de plomo, el Chapo. Habían pasado semanas desde que Zamora lanzara su bomba informativa al mundo. Las agencias de inteligencia no dormían, las calles de Sinaloa hervían, y los traidores ya no podían esconderse ni bajo tierra. Pero aún quedaba una pieza fuera del tablero. Un nombre. El nombre que estaba en la lista de Zamora pero que jamás fue mencionado, el verdadero arquitecto del plan para hacer desaparecer los millones que nunca cruzaron la frontera. Un contador silencioso, exmilitar, desaparecido desde hace años, conocido solo como el Archivo. El Chapo no confiaba en nadie más. Tomó un pequeño grupo de sus hombres más leales y se internó en las ruinas de una estación de ferrocarril abandonada en Sonoita, donde antiguamente se almacenaban los cargamentos fantasmas. Allí, entre paredes cubiertas de polvo y planos olvidados, hallaron algo más valioso que el dinero, un diario con la firma de Archivo, y dentro, un único nombre repetido como una obsesión, Zamora. Todo había sido personal. Zamora no solo había filtrado información por venganza. Quería borrar al hombre que lo traicionó durante una operación encubierta 10 años atrás. Y lo había hecho a su manera, dejando migas de pan, una tras otra, para que el Chapo lo siguiera hasta el final. Pero el final no era una emboscada. Era un mensaje. En una grabación encontrada dentro del diario, Zamora decía: si estás oyendo esto, ya no queda nada que buscar. El dinero viajó por donde nadie miraba, las transferencias internas de tus propios hombres. Lo que escondiste, lo robaron. Lo que mataste, lo sabían. Lo que te queda, es tu nombre. Cuídalo, porque eso tampoco te pertenece ya. El Chapo bajó la cabeza. No por derrota, sino por respeto. Sabía que el juego no era solo de cocaína, armas o millones. Era de lealtades, traiciones y silencios rotos. La estación quedó vacía. Pero en las paredes quedó grabado algo que ni el tiempo, ni el fuego, ni la sangre pudieron borrar. Sinaloa no olvida. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.